Manelli también está por ahí. Bueno, siendo las 18:30, ¿no es cierto? Precisamente vamos a iniciar esta sesión del Instituto de Sociología Política de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. El tema que vamos a tratar es el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, en América Latina, en un momento que tenemos grandes cambios, ¿no es cierto?, en el mundo y en la región. Los dos expositores, yo creo que todos los conocen. Primero nos va a hablar Sergio Berenstein, ¿no es cierto?, un gran analista político, ¿no es cierto?, a quien respeto mucho, aparte de ser mi amigo, que nos va a dar su visión más enfocada, ¿no es cierto?, en la visión académica y política sobre el tema. Después otro gran amigo, Fabián Calle, ¿no es cierto?, que es un gran estudioso de todos los temas de seguridad y defensa, ¿no es cierto?, sobre todo a nivel internacional, que nos va a dar su visión. Que yo conjeturo van a ser visiones complementarias, ¿no es cierto?, sobre esta temática. Es una temática, y así termino, ¿no?, que paradójicamente está despertando más interés en el campo académico en este momento que en el campo político. Sergio, adelante. Bueno, muchas gracias. Ahora formalmente quiero reiterar mi gratitud por tener la chance de compartir estas ideas, que son todavía obviamente muy preliminares, pero surgen de la siguiente premisa. Estamos frente a una crisis que tiene características muy singulares, es probablemente la crisis más importante que vive el mundo y la región desde la Gran Depresión. Ustedes saben que hay algunas métricas que permiten afirmar que esta es una crisis incluso más profunda que la de la Gran Depresión. Por ejemplo, la cantidad de desempleados en países como Estados Unidos, en términos proporcionales a la población económicamente activa, bueno, en 2 meses fue más rápido que la cantidad de desempleados que tuvimos con el crack de 1929. Hay obviamente también un conjunto de tensiones singulares que le agregan a esta crisis, características singulares, en particular la vieja disputa entre China y los Estados Unidos se viene profundizando y tiene enigmas no menores de aquí en adelante, en un contexto en el cual de hecho el rol de China, que ya venía cambiando, bueno, en estos meses esos cambios han acelerado en múltiples dimensiones, pero simplemente menciono una que ustedes seguramente conocen más que yo, y es que un aliado histórico de Estados Unidos en Asia, como fue históricamente Pakistán, bueno, ahora está cooperando efectivamente con China, generando un rebalanceo de poder no menor, incluso desde el punto de vista, digamos, de las armas nucleares, ¿no? Así que en este contexto de tantos cambios estructurales, con el potencial de que esta crisis signifique para América Latina realmente una situación aún bastante peor que la crisis de los 80, me parece que reflexionar respecto del papel del Estado en general, de las Fuerzas Armadas en particular, es obviamente fundamental. Porque, en rigor de verdad, el papel de las Fuerzas Armadas en la región ya venía modificándose respecto, digamos, del paradigma que se suponía que venía afirmándose precisamente a partir de los 80, con un avance paulatino de los procesos de democratización que volvían a colocar las Fuerzas Armadas, digamos, en un rol distinto al que habían tenido entre el 30 y el 80. ¿No? Y en ese esfuerzo enorme, que sobre todo en el Cono Sur tuvo, obviamente, digamos, avances espectaculares, ¿no? Bueno, aquí lo que veníamos viendo ya en los últimos tiempos son cambios significativos, cambios no menores, ¿no? Sobre todo, pero no únicamente en Brasil, ¿no? Con la irrupción de un fenómeno como el de Bolsonaro, que más allá del personaje, que no viene al caso, y más allá del hecho de él y el vicepresidente, digamos, de tener vínculos con las Fuerzas Armadas, en rigor de verdad, las Fuerzas Armadas en Brasil lo que han sido fueron pilares en la reconfiguración de un sistema de coaliciones junto con las élites, digamos, más vinculadas a la primarización de la economía brasileña, básicamente los productores de soja por un lado, y también otros segmentos importantes desde el punto de vista de la inserción en los sectores populares,
básicamente los evangelistas. Y en esta coalición rara de Fuerzas Armadas como pilar con estas otras élites, bueno, se conformó una fórmula muy exitosa que llevó a Bolsonaro al poder, pero que, digamos, ustedes saben, podría trascender claramente el liderazgo de Bolsonaro, porque allí aparece un núcleo de poder con ramificaciones muy significativas y un enraizamiento en el aparato estatal también muy, muy importante. Entonces, mi gran pregunta, mirando este asunto, era qué cambios uno podía prever hacia futuro, teniendo en cuenta dilemas que ya están obviamente presentes en la región, en particular el desafío que implica la crisis, el régimen y la crisis de Venezuela, pero fundamentalmente, en rigor de verdad, yo lo miraba desde el punto de vista de la lógica de los cambios en el aparato estatal, porque como ustedes saben, esta va a ser una crisis que a la región, le va a implicar un impacto espectacular en sus cuentas públicas, ¿no? Y si bien no es cierto que muchos países van a entrar en default, como sugirió un académico norteamericano hace poco, la región es el único país junto con la Argentina y Venezuela que tiene problemas de endeudamiento, por lo menos hasta ahora es Ecuador, que ha negociado una postergación, un standstill hasta digamos, el otoño boreal. Básicamente lo que sí vemos es una situación en la cual, por el desplome de los precios de los commodities, que en algunos casos no sabemos cuánto tiempo va a tardar a recuperarse, porque no hay un modelo todavía de recuperación de la economía en los países desarrollados. Está la famosa hipótesis de la B corta, o sea, una recuperación rápida, de la U, una recuperación más lenta, o de la L, o sea, un estancamiento mucho más significativo. Bueno, el precio de los commodities, fundamentalmente el petróleo, probablemente algunos minerales, y como consecuencia también, porque están muy correlacionados el precio de los commodities agroalimenticios, van a tardar probablemente mucho en recuperarse, impactando tanto en términos de la balanza comercial como fundamentalmente la balanza de pagos. Pero ustedes saben que los países que se habían abierto más y que, digamos, habían logrado avances significativos en sus procesos de reformas, modernización del Estado, básicamente los países del Pacífico, sobre todo Chile, Perú, en parte Colombia, en parte México, bueno, seguían siendo economías que, si bien se habían diversificado en algún punto, estaban basadas todavía en la producción de commodities, y por eso esta crisis impacta fundamentalmente en términos fiscales, ¿no? Entonces, aquí los aparatos estatales van a sufrir enormemente, y esto, bueno, obviamente va a implicar un debilitamiento en un contexto en el cual se multiplican las demandas sociales precisamente por mayor presencia del Estado. Aquí quiero hacer un pie de página, un punto, que es el siguiente. Ustedes saben que hoy en el mundo nadie duda que la reacción frente a la crisis tiene que ser un intervencionismo extremo. Digamos, hay un neo-keynesianismo que básicamente quiere evitar procesos de liquidez o estrangulamiento que deriven en grandes quiebras del sector privado, y este es el gran aprendizaje no solo o no tanto de la crisis del 30, sino fundamentalmente de la última crisis financiera internacional. Y ahí la velocidad de reacción ha sido realmente notable. Piensen ustedes que el paquete de ayuda que hasta ahora aprobó el gobierno norteamericano, en combinación también con la Reserva Federal, es 10 veces más grande que el programa de ayuda que había aprobado Barack Obama. Pero fundamentalmente, Obama implementa ese programa de ayuda que implicaba un intervencionismo del 3% del Producto Bruto en los Estados Unidos un año después de la crisis. Y en el caso norteamericano, apenas habían pasado semanas de la crisis y ya estaba este paquete de ayuda realmente siendo aprobado e implementado en un sistema político muy fragmentado, muy dividido, que de todas maneras tuvo un Congreso que cooperó para facilitar este instrumento fundamental para sostener la economía norteamericana. Les cuento esto porque me parece crucial el hecho de que no hay restricciones ideológicas, si bien es cierto que hay un litigio ahora en Alemania que puede limitar el margen de acción del Banco Central Europeo, lo cierto es que, digamos, nadie duda de que el intervencionismo es la receta menos mala frente a la naturaleza de la crisis. Lo que pasa es que en muchos países en la región, en particular, aquí voy a argentinizar un poquito el debate, obviamente nos encuentra con un margen de maniobra extremadamente acotado. Si es que uno puede hablar de margen de maniobra, Argentina ya viene con una crisis fiscal de largo plazo,
con un esfuerzo enorme que venía haciendo el país para lograr el equilibrio fiscal. De hecho, en enero de este año estuvimos a punto de lograr el equilibrio fiscal, teníamos medio punto de déficit. Yo hice algunos números sin ser econometrista, no tomen esto realmente como algo de precisión, pero ustedes han visto cómo ha caído la recaudación en el mes de abril, casi 34% en IVA y ganancias. Esto corresponde a la actividad de marzo. En marzo tuvimos solamente 10 días de cuarentena. O sea, si uno proyecta, ¿no?, con algunas fórmulas, digamos, moderadas en el pesimismo, el nivel de caída en la recaudación que vamos a tener en mayo con respecto a la actividad de abril, es decir, si hay algún tipo de flexibilización de la cuarentena que está por verse, está siendo decidido en estas horas, eso no va a impactar en la recaudación de mayo, sino la de junio en todo caso, pero fundamentalmente teniendo en cuenta el incremento del gasto público. Se está abriendo como, digamos, si fueran un haz de luz, ¿no? Se desploma la recaudación y se incrementa muchísimo el gasto público. Para el mes de mayo, el déficit primario, sin pago de interés de la deuda, va a llegar a 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, un déficit superior al que había heredado Macri del gobierno de Cristina. ¿Okay? Entonces, vamos a estar frente a una crisis fiscal de enormes características que, como ustedes saben, en Argentina siempre esto termina disparando situaciones de alta inflación. No estoy diciendo de hiperinflación, pero ciertamente de muy alta inflación, con lo cual vamos a sentir realmente un temblor muy fuerte otra vez en el corazón de la gobernabilidad de la Argentina, que es el aparato estatal. Argentina es un país que sigue dependiendo del aparato estatal para lograr estabilidad política. O sea, el sistema democrático no logró generar ni el consenso, ni los actores políticos, ni la fuerza, ni las ideas, como para sostener estabilidad política sin una fuerte presencia del aparato estatal. Y esto, lamentablemente, fortaleza en la Argentina se traduce no con capacidad efectiva de implementar política pública, sino con gasto. Y últimamente, como el gran problema en la creación de empleo por la falta de inversión, eso implicó un incremento espectacular en el empleo público, sobre todo a nivel provincial y local, y también de planes sociales, que es una especie de seguro de desempleo o de salario ciudadano con distintos mecanismos y no de forma universal, sino más bien segmentada. Entonces, la gran pregunta es cómo impacta esto, teniendo en cuenta el rol que habían logrado tener las Fuerzas Armadas en este proceso de transición, donde uno de los grandes logros, me parece, de la transición democrática fue la profesionalización de las Fuerzas Armadas y, evidentemente, una consolidación del papel de las Fuerzas Armadas como parte de un aparato estatal, pero bajo, obviamente, el mando de las fuerzas de los líderes civiles. Y en ese contexto, un interrogante, una pregunta es si esta crisis iba a volver a poner a las Fuerzas Armadas en tensión, como había ocurrido, de hecho, con la última gran crisis que tuvo la Argentina, que fue la caída de la convertibilidad allá por el 2002. Acá hay protagonistas de ese evento, así que no hace falta que yo sea demasiado explícito. En un momento en el cual hay una crisis de gobernabilidad muy profundo, pregunta, ¿no?, hasta qué punto sectores de la sociedad civil, sectores incluso los propios actores estatales, no van a tener la tentación de recurrir a las Fuerzas Armadas. Yo digo de una manera mucho más contundente, no me refiero a cuestiones logísticas o, por ejemplo, de ayuda para llevar comida o insumos, como está ocurriendo ahora en Matanza, Quilmes y compañía. Me refiero a un rol mucho más político, ¿verdad?, no logístico, como tuvimos históricamente. Como básicamente una forma de recuperar precisamente el elemento estatal de las Fuerzas Armadas. Insisto, la Argentina logra estabilidad política con presencia del Estado en un contexto en el cual se diluye la capacidad fiscal y presuntamente con un contexto de alta inflación. Es muy probable que si esto afecta la sustentabilidad de los acuerdos políticos democráticos, que los tenemos todavía, y ahora me quiero referir a eso, bueno, haya tensiones que terminen o bien disparando presiones para una intervención de las Fuerzas Armadas o simplemente un pedido abiertamente de intervención de las Fuerzas Armadas por parte de algunos de los actores políticos, ¿no? Yo estoy mirando la política argentina con el siguiente modelo. En la transición a la democracia y en general los regímenes políticos democráticos, uno identifica
elementos centrípetos que tienden a la perpetuación del sistema. Muchas veces son formales, a veces son informales, en general la combinación de ambas cosas, acuerdos formales e informales que tienden a la perpetuación del sistema, lo cual no implica que el sistema sea de alta calidad institucional, pero puede ser resiliente. En el caso de la Argentina es muy significativo. Es un sistema político que superó, bueno, las sazonadas militares de los 80, la hiperinflación del fin del gobierno del doctor Alfonsín, la crisis del tequila en los 90, las tensiones políticas que derivaron eventualmente la fragmentación de la coalición menemista, por supuesto la crisis de la Alianza, en fin, fueron muchos sucesos importantísimos que la democracia fue superando gracias precisamente a la fortaleza relativa de estos núcleos centrípetos, lo cual no quiere decir que no existieran elementos centrífugos, por supuesto que han existido, ¿verdad? Pero han predominado siempre este espíritu de perpetuación de un sistema democrático con partidos débiles, fragmentados, con ahora coaliciones multipartidarias inestables, pero con un sentido de perpetuación muy significativo. Un enigma, una pregunta, una hipótesis es que esta gran crisis puede resquebrajar estos mecanismos centrípetos y puede disparar precisamente un conjunto de tensiones, fuerzas que están latentes en algunos casos, en otros pueden ser consecuencia de la gran crisis, que eventualmente, bueno, pueden derivar en estas presiones a unas Fuerzas Armadas que no son lo que eran, que tienen otras ideas, otra educación, otro espíritu, etcétera, etcétera, pero que indudablemente uno mira la situación y hay indudablemente, y mirando la región, bueno, la posibilidad de que asuman nuevos roles más políticos, más de gestión, y roles menos institucionales, digamos, como habían asumido, venían asumiendo en esta transición a la democracia. También, por supuesto, hay otro elemento que ustedes conocen mejor que yo, que es el efecto de demostración, ¿verdad? Si en X países, sobre todo Brasil, las Fuerzas Armadas adoptan un rol tan significativo en la gestión, bueno, esto puede ser eventualmente también copiado en otros países. Y finalmente hay otro elemento que estoy mirando, que eventualmente puede ser, y esto es una hipótesis, si efectivamente hay algún tipo de acción militar en la crisis venezolana, ¿no? Que eso puede disparar otra cantidad de conflictos, incluyendo obviamente un acentuamiento de las grietas o de las divisiones internas. En particular, esto me preocupa en el caso de la Argentina. En conjunto, para no aburrirlos más, lo que estoy mirando es, bueno, una situación en la cual la inercia que nos trajo hasta acá puede llegar a ser, obviamente, detenida, o por lo menos puede haber una discontinuidad precisamente por las características de esta crisis global, donde tanto desde el punto de vista económico, como político, como dilemas también, digamos, estratégicos, pueden derivar en un cambio en el peso relativo de los actores domésticos, con, en todo caso, una modificación de los equilibrios internos, insisto, con el modelo centrífugo-centrípeto, que derive en situaciones de crisis de gobernabilidad frente a las cuales, como en muchos de nuestros países, el Estado es crucial para mantener estabilidad política, y aquí estoy argentinizando un poco el debate. Me parece que como actor estatal, con todavía, digamos, algunos cuestionamientos en sectores ideológicos, pero yo he medido algo en términos de opinión pública, la cuestión estratégica, la cuestión, digamos, de la defensa nacional no tiene importancia relativa, pero las Fuerzas Armadas siguen recuperando de a poquito prestigio en la sociedad. Y eso creo que puede eventualmente generar una demanda. Ustedes dirán, bueno, esto es muy especulativo, lo es, pero creo que es uno de los temas que hay que mirar hacia adelante, porque si estamos frente a un acontecimiento que, como ocurrió con otras grandes crisis globales, precipitan cambio de régimen, me parece que es un tema que merece ser fruto de reflexiones, con una mirada amplia, con una mirada objetiva, sin ideología y sin, obviamente, quedar tentado de los conflictos del pasado. Son otros los dilemas, son otros los actores. Creo que hay que tener una mirada más fresca, más ayornada, entendiendo que estamos, obviamente, en un terreno muy incipiente, que no sabemos si esto es transitorio o permanente, pero que claramente acá hay modificaciones sustantivas en los órdenes políticos de la región, me parece que también potencialmente la Argentina, que puede derivar en una presencia distinta, en un rol distinto de las Fuerzas Armadas en otras sociedades. Les agradezco el tiempo, la atención, y ahora escuchemos al que sabe este tema.
Bueno, muchas gracias, Sergio. Para mí es un gustazo y un honor compartir con vos esta mesa. Rosendo, gracias por el espacio, gracias por la invitación y una gran alegría de ver muchos amigos, algunos amigos que los veo muy bien, cosa que ya me alegra la tarde haberlos visto en tan buen estado. Un abrazo a Horacio, a Bari, a Daniel, a Andrés, un maestro que nos enseñó estas cosas cuando éramos pichones. Así que, tomando la posta de lo que decía Sergio, sí, sin duda la relación entre empoderamiento del Estado que se va a producir y que se está produciendo en todos lados, usualmente o casi siempre o en todos los casos va ligado al instrumento de los Estados. O sea, como dicen los rusos, los siloviki, las burocracias armadas, las Fuerzas Armadas, inteligencia y seguridad. El Leviatán, tantas veces menospreciado en los 90s y con la globalización, etcétera, cada tanto reaparece cuando la gente tiene miedo, porque como dice Hobbes, el hombre y la mujer se aferran ante todo a la vida. Frente al temor a la muerte, la prioridad es la seguridad, no la libertad. Y en estos años por venir, la pandemia y los efectos políticos, sociales y culturales que va a provocar esta crisis económica, seguramente va a hacer que el reclamo de seguridad sea muy fuerte. Pero vamos un poquito a nuestra región y después vamos a tirar algunas líneas tal vez a los policy makers, porque somos una región en gran medida de policy takers, ¿no? Vamos a ver un poco después afuera qué se da. Primero que todo, como en términos generales, cuando uno repasa estos 2-3 meses, lo que uno nota que en los países donde las Fuerzas Armadas tenían peso y presencia, lo que provocó el coronavirus es un mayor aumento de peso y presencia. Digamos. Si lo tenían alto, pasan muy alto, si lo tenían muy alto, pasan a inmenso. Después vamos a bajar un poquito al caso argentino, que es un caso, como ustedes saben, particular. Otro elemento clave es que el coronavirus hizo colapsar una agitación social previa, que era agitación social que empezaba a haber en la región en el último trimestre del 2019. Básicamente en un país clave para la estabilidad argentina y la seguridad argentina como Chile, después vamos a ver por qué en detalle, y en Colombia. O sea, dos países modelos en el sentido de democracia liberal y de reformas económicas. Tanto sea por cuestiones endógenas, o injusticias o problemas estructurales, pero también los que estamos en estos campos sabemos que también hubo mucho de inducción de actores de izquierda y de actores anárquicos, especialmente en Chile, donde tiene una fuerza presencia, que a partir de octubre aprovecharon esos sedimentos, esos problemas, con el objetivo de derrocar a los presidentes y de provocar, de demostrarle a América Latina y al mundo que con la democracia liberal y con las reformas económicas capitalistas no se avanza. Además el propio Maduro, tal vez en un blef, pero también quizás mostrando alguna alegría interna, en un famoso discurso en noviembre, en cadena nacional, dijo: el plan avanza muy bien en Colombia y en Chile, ¿no? Como atribuyéndose a él y a Cuba ser los mastermind de la agitación chilena y colombiana. Hay algo de eso, también hay mucho de factores domésticos, pero sin duda los partidos comunistas y la acción venezolana y cubana tenía todo el interés posible de sacar el foco de atención en la crisis venezolana y el colapso económico y social de ese país, y también desde Cuba, con los problemas económicos y de abastecimiento que tiene, y mostrar que hay otros países que tienen serios problemas, que son a su vez países que habían tomado posturas muy duras contra Venezuela cuando el año pasado se analizó la posibilidad de un bloqueo naval. Chile y Colombia fueron dos de los países que le dijeron sí a Estados Unidos. Entonces, en el caso chileno, el coronavirus genera un efecto contrario, genera un efecto de orden, en el sentido de que pasamos de la anarquía, a la agitación, a ver a los carabineros sobrepasados, a las Fuerzas Armadas en las primeras semanas mal utilizadas, sin regla de empeñamiento claro, con un Piñera
que hacía recordar a De la Rúa en el año 2001, a un Chile en calma, con toque de queda, con presencia del Ejército y la Infantería de Marina en la calle, pidiendo documentos y controlando las grandes arterias, y en las últimas 2 semanas con la orden de Pineda que se sumen como apoyo logístico a la seguridad interior frente al delito durante el coronavirus y después. El caso paradigmático, bueno, es Brasil, ¿no? Antes del coronavirus, el gobierno de Bolsonaro tenía alrededor de 100 militares retirados, algunos de ellos muy recientemente retirados, en puestos de primer y segundo nivel, llegando hoy a 106, cuando uno recorre los ministerios, secretarías y subsecretarías. Nunca en la historia, aún del último tramo del gobierno militar, nunca hubo tantos militares en el gobierno. Y la designación de un hombre clave, que acá se hizo toda una operación junto a la izquierda de otros países, sobre el general Braga Neto, mostrándolo como una especie de nuevo Castelo Branco, o un nuevo general Álvarez que controla a Bordaberry, ¿no? La verdad que no es así. Pero Braga Neto es un hombre de mucha confianza de Leno, un general recientemente retirado, colocado ahí por consejo del general Heleno, que es la mano derecha del presidente Bolsonaro en todos los que son temas de seguridad y de inteligencia, que es el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional. Y Braga Neto, como jefe de la Casa Civil, ha pasado a ser formalmente el coordinador de todos los esfuerzos del Estado en materia de lucha contra el coronavirus. Esto ha dado a estas hipótesis de que los militares lo han desplazado a Bolsonaro. La verdad que cuando uno habla con los protagonistas, que son estos generales, la verdad que no es así. Pero esto viene para otro seminario eventualmente de Brasil. Pero sin duda hay un aumento de la ya masiva presencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Brasil, y a su vez, como dice Sergio, el otro día veía una encuesta, creo que de Management and Fit, donde mostraban al ejército argentino, le pusieron el ejército nacional, como hace 80 años, pero bueno, el ejército, entre las 3 primeras instituciones con más prestigio de la Argentina, y las instituciones políticas que nos gobiernan todos los días bastante abajo del listado, digamos, ¿no? Dando un poco de calce a lo que decía Sergio de escenarios a futuro que puede pasar. En el caso de Brasil, cuando uno mira las encuestas, sin duda las iglesias y las Fuerzas Armadas y algunos medios de prensa también están rankeando mucho mejor que los partidos políticos, que los sindicatos y que los empresarios, ¿no? Al mismo tiempo, especialmente en el caso de Brasil, de Colombia, de Chile, después vamos a ver un poco el caso de Argentina, hay una fuerte decisión de los estados de reforzar el control estatal sobre insumos estratégicos, materias primas que se usan para medicina, insumos médicos, todo lo que está ligado a la sanidad, sea en lo químico, sea en la vestimenta, sea en el instrumento. Los estados han tomado como conciencia de su vulnerabilidad y su dependencia. Lo mismo pasa en Estados Unidos cuando Trump ha ordenado recuperar la capacidad de producción de medicamentos y no depender más de China para un conjunto inmenso de productos medicinales que Estados Unidos había como dejado irse de sus centros de producción. En algunos casos, como en el caso de Brasil, Bolsonaro le ordenó a las Fuerzas Armadas tomar el control de insumos estratégicos que se usan para medicamentos y poner bajo una supervisión de la Casa Civil, o sea, de Braga Neto, hacer una mesa de coordinación con los grandes laboratorios de Brasil, con los importadores de sustancias químicas que se usan para medicamentos, y garantizar que Brasil tenga en el futuro una menor necesidad de importar medicamentos ligados a pandemias o a plagas u otros tipos de enfermedades. Es esta idea de un mayor control estatal sobre esa producción, sea de tecnología, sea de insumos,
o sea, de vestimenta, barbijos y todo lo que está ligado a la seguridad médica. Y ni qué decir del rol de las Fuerzas Armadas en el uso de aviones, de barcos, de transporte, todo el movimiento que las Fuerzas Armadas vienen haciendo en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, para el traslado de estos materiales o el traslado de gente que ha quedado en el exterior, como el caso argentino con Perú y otros tantos lugares, donde se ha usado al máximo las capacidades de transporte y logísticas de las Fuerzas Armadas. Buques hospitales, en el caso de Chile, en el caso de Perú, hospitales de campaña, como el caso del Campo de Mayo en Argentina, o el Hospital Móvil de la Fuerza Aérea de Argentina. En el caso de Brasil, el ejército ha montado en Río de Janeiro un hospital impresionante cerca de Copacabana. Digamos, hay un recurso muy fuerte de los estados, aquellos que le daban mucha importancia a las Fuerzas Armadas, como Chile y Brasil, o los que le daban muy poca, como la Argentina. Hay como una epifanía de descubrir la utilidad que tienen las Fuerzas Armadas para estas tareas. A su vez, las Fuerzas Armadas tienen y van a tener un rol muy importante en el control social, o el control de la calle, como le gusta decir a los analistas políticos, en la Argentina y en la región que se viene, ¿no? En el caso de Pineda, ya hace 2 semanas dijo a la Fuerza Armada: tienen esta regla de empeñamiento, y para cuando después del coronavirus van a seguir con esta regla de empeñamiento durante un muy buen tiempo más. O sea, la América Latina que se viene es una América Latina de alta turbulencia social. Lo era de antes y es probable que lo sea ahora por todos los impactos socioeconómicos, empleos, salarios, como decía Sergio, que se da en el mundo, especialmente en la región. O sea, las Fuerzas Armadas como respaldo al orden estatal. Esto se ve muy claro en las calles hoy de Perú, en Chile, en Brasil, en Colombia. En la Argentina creo que es un caso aparte que lo tenemos que ver con más detalle. Vayamos un poquito al caso argentino. El caso argentino es una anomalía. Aquellos que en los 80 en la universidad cursábamos, siempre nos enseñaban profesores como Fontana o afuera, Pascuinos y otros, que la Argentina era una transición por quiebre, con crisis económica, y donde las Fuerzas Armadas se habían quedado con poco margen para negociar. Y eso supuestamente empoderaba al poder civil. Después descubrimos que esas transiciones donde el poder civil se queda con tanto poder y la fuerza con nada, genera carapintadismo, genera sublevaciones y genera otro tipo de problemas. Pero en la Argentina, en los últimos 30 años, el sector de la defensa nunca ha sido una prioridad. Pero particularmente a partir del 2003 hay una decisión estratégica del presidente Kirchner, que nunca había sido un hombre de izquierda. De hecho, cuando se divide la juventud peronista en los 70, él se queda en lo que llama la JP Lealtad, pero que en el 2003 tiene el acierto estratégico de descubrir que hay un gran sector de izquierda, no numeroso, pero sí muy activo, en la academia, en los medios de prensa, en la sociedad, con contactos en Europa, con contactos en Estados Unidos. Ese mismo paquete que en su momento Rodríguez Sá había interactuado con esas organizaciones de derechos humanos, ese paquete es optado inteligentemente por Néstor Kirchner. Y obviamente eso requiere un relato y requiere buscarle un enemigo. Y eso hace el cuadro de Bendini, el acto en la ESMA, donde no se hace ninguna referencia a Alfonsín, y se demuestra que los derechos humanos empiezan en el 2004. Lo que un académico americano me decía hace muchos años en Washington: Néstor se dedicaba a cazar leones dentro del zoológico, digamos, ¿no? Leones viejos, no como a Jaun Arena, que le tocaron los leones vivos, y en el Kalahari, ¿no? En el 87, 88, 89. Pero más allá de que eran leones viejos en el zoológico, fue un capital simbólico muy, muy, muy fuerte, que le sirvió al kirchnerismo para apropiarse del relato de derechos humanos. Y de hecho, cuando uno da clases, algunos de mis alumnos piensan que Néstor en su juventud le llevaba la cantimplora al Che Guevara en Sierra Maestra, digamos, ¿no?
O sea, fue un armado muy exitoso. Ahora, ¿qué problema hay en el caso de Argentina? ¿Cuál era el rasgo de la relación de Alberto Fernández y del gobierno, esta coalición masista, peronista, esta rara avis que nos gobierna? Primero que todo hay un dato, como a veces lo hablábamos con Rosendo. El año pasado, por primera vez, pudimos saber cómo era el voto militar y cómo era el voto de seguridad. Antes teníamos siempre la referencia de la Antártida, ¿no? Donde estaban siempre 3 científicos trotskistas y el resto que eran militares. Con el tema de las urnas, esta innovación que se hizo el año pasado, bueno, tenemos una muy buena estadística de cómo se votó. Y el 90% de las Fuerzas Armadas, oficiales y suboficiales, y más del 80% de las Fuerzas de Seguridad votaron contra la coalición peronista, K y masista. Esto es un dato. No preocupante, pero es un dato. El 84% de las Fuerzas Armadas votaron a la coalición de Juntos por el Cambio. Y por primera vez el peronismo perdió en el campo de los suboficiales, tanto en Fuerzas Armadas como Fuerzas de Seguridad. Dato que se liga a lo que recién decía Sergio de escenarios futuros, en casos de crisis, ¿no? ¿Cuál es la opinión de las Fuerzas Armadas sobre sus actuales gobernantes? No es para preocuparse, pero es un dato empírico para tener en cuenta. La primera actitud del presidente en enero fue distender con las Fuerzas Armadas. A principio de año hizo un discurso muy ameno, para los que venían preparando los oídos, esperando lo peor, un discurso muy en línea con lo que podría haber dicho Macri u otro presidente no antimilitar, y a las 24 horas le saltaron al cuello los organismos de derechos humanos, le saltaron al cuello los sectores maduros de los K, y rápidamente tuvo que salir a matizar algunos de los centros o elogios que había dicho en ese acto. En ese acto también el general Cejas, que después vamos a hablar de él porque es un sobresaliente comunicador, la capacidad de comunicación del ejército en Twitter, en videos, la verdad que ha pegado un salto cualitativo enorme antes del coronavirus y después del coronavirus, y en eso creo que tiene un gran mérito todas las reformas que se hicieron en el ejército en los últimos años, y también la particularidad de Cejas, que sabe muy bien manejar el tema de medios. Cejas hizo un discurso para nada condescendiente frente a Alberto Fernández, ¿no? Donde habló muy claro de temas que le preocupan a las Fuerzas Armadas, desde el presupuesto a el tema de la revisión del pasado. Es un discurso que recomiendo enfáticamente leerlo. Ahora, ¿qué sucede después de que Alberto Fernández sale a matizar sus elogios? Recibe a una de las madres de Plaza de Mayo que lo había criticado, lo matiza. Sucede que empieza la pandemia, empieza una cuarentena extrema, y el kirchnerismo descubre que tiene que recurrir al instrumento que supuestamente en su relato es un instrumento malo o es un instrumento que genera desconfianza. O sea, tiene que recurrir a las Fuerzas Armadas masivamente, al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Marina. Hospitales de campaña, y a su vez se da la paradoja que más lo necesitan en los reductos más kirchneristas, en el conurbano y en los municipios manejados por los sectores más duros del kirchnerismo, La Matanza y Quilmes. Entonces uno tiene ese contraste de ver camiones, soldados, camuflados, logística militar en los municipios manejados por los sectores que usualmente más virulentamente atacaban a las Fuerzas Armadas en el pasado por cuestiones de
de no estar todavía, después de 40 años, plenamente integradas, algo parecido a lo que se había producido en los últimos tiempos con Gendarmería a partir del caso Maldonado, ¿no? Esta idea de que las fuerzas de seguridad no son plenamente democráticas o que son violentas, etc. Creo que uno de los efectos del coronavirus es que el gobierno va a perder en gran medida la capacidad de ese relato. Va a ser muy difícil de mostrar a las Fuerzas Armadas en Quilmes, La Matanza, hospitales de campaña, soldados llevando chicos, repartiendo barbijo, a decir en 3 meses, no, las Fuerzas Armadas no son confiables, estos oficiales son hijos de los genocidas, de lo cual, digo, me parece que ese relato agonal del kirchnerismo, armado por Kirchner, conscientemente que era un instrumento, pero mucha gente no sabe, a lo mejor, o no quiere saber que Kirchner lo consideró como un instrumento y él sabía que no era así. Ese discurso queda desmantelado, ¿no? Para ir terminando, otro gesto inédito es que por primera vez las Fuerzas Armadas reciben un refuerzo presupuestario, ¿no? Las Fuerzas Armadas usualmente o le congelan o le bajan. En los últimos meses a las Fuerzas Armadas le han aumentado 500 millones de pesos, que en gran medida es lo que le habían sacado en enero para crear el Ministerio de la Mujer, que le habían sacado una parte importante del presupuesto. A ver, ¿cuáles las alternativas que se le presenta al gobierno hoy? Pasada la pandemia y pasado el momento de peor crisis y de tensión con respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Primero, que creo que las Fuerzas Armadas demostraron tener capacidad y estar alistadas para servir al Estado en el momento que hacía falta. Eso creo que es algo que Alberto Fernández y Rossi registran en su cabeza. Segundo, los sectores maduros del kirchnerismo no tienen mucho margen para atacar a las Fuerzas Armadas o usarlas políticamente después de todo esto. Entonces creo que quedan, y con un agregado, Rosendo, que nosotros conocemos bien porque ayudamos al amigo Frank Mora y Brian Fonseca hace unos años en el proyecto de la Universidad Internacional de la Florida, que pasaron durante un año estudiando el etos militar argentino. Vinieron, hablaron con oficiales jóvenes, oficiales intermedios, oficiales grandes, fueron a Campo de Mayo, hicieron un trabajo muy intenso, con ayuda de Rosendo, mía y de otros. Y una de las conclusiones de este paper, que está publicado ahora en Estados Unidos, y que hubo un seminario en Miami hace un tiempo, es que después de 13 años de bombardeo del kirchnerismo sobre las Fuerzas Armadas, en todos los planos, mediáticos, el etos militar argentino está intacto, digamos, o sea, el teflón resistió la lluvia ácida de una manera que a Frank Mora, para que tengan idea, Frank Mora es el hombre que manejó el hemisferio americano en el Pentágono durante la era de Obama, no es un principiante ni es un académico más. Una de las cosas que me decía Frank cuando terminó la investigación es que él pensó que la moral y el etos militar argentino había sido quebrado. Y que una de las cosas que le sorprendió es que lo que había encontrado era una gran solidez de ese etos militar, pese a las penurias económicas, los ataques, el famoso discurso de Kirchner en el 2005 en Campo de Mayo, ese etos sobrevivió y está muy fuerte, o sea, ese etos está presente hoy. Por lo tanto, y sí, para concluir, creo que al Estado argentino le quedan 2 caminos. Creo que uno sería el óptimo, que es el de relación madura con las Fuerzas Armadas, insertarlas a la sociedad finalmente, sacarla de la arena de la puja política partidaria, no usarla más como capital simbólico a las minorías intensas, que creo que es algo que el perfil del ministro Rossi y el perfil del presidente Alberto Fernández perfectamente puede calzar con esa dirección. La otra opción, paradójicamente, creo que va a venir de los sectores más antimilitares del kirchnerismo, que tienen, o les da vuelta, según se lee o se mira o se analiza, algunas recetas de cooptación de las Fuerzas Armadas, más siguiendo modelos estilo Venezuela, ¿no? Esta idea de sumar a las Fuerzas Armadas al proyecto en el sentido más alejado de las instituciones y de la Constitución, meterlas como parte del aparato
represivo o el aparato de capacidades políticas del régimen de turno. Muchas gracias. Bueno, gracias Fabián, gracias Sergio por estas dos muy buenas, ¿no es cierto?, exposiciones. Bueno, pasamos a comentarios o preguntas, los vamos a ir sumando. Hola, doctor, se le cortó, me parece. Hola, bueno. Andrés Fontana me había pedido la palabra. Si les parece, le abro el micrófono y seguimos con la ronda de preguntas. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, agradezco las menciones, referencias que hicieron los colegas y creo que, por supuesto, además del agradecimiento, está la satisfacción, ¿no?, de que hicimos un trabajo muy serio, con mucho respaldo internacional y académico local, durante todos los años 80 y principios de los 90. Y el centro de esos estudios era la relación entre el poder político y las Fuerzas Armadas, pero con un acento en lo que menos conocíamos, que eran las relaciones internas en las fuerzas, las ideas predominantes, el espíritu democrático, en una época ya probablemente menos dura en términos presupuestarios y tal vez en términos de agresiones que ocurrieron mucho más adelante, pero sorpresiva, porque no había un precedente, digamos, de que las Fuerzas Armadas fueran sometidas, digamos, a una disciplina política y a una reducción presupuestaria tan drástica. Como hablé con varias personas de las que están presentes en este momento, y particularmente con el ministro Javanarena en su momento, no mi opinión, sino el resultado de la investigación, que era estrictamente empírica y muy extensa, en cientos de entrevistas. Venía haciendo esto a raíz de mi tesis doctoral desde el año 82. La cuestión de Carapintadas, que de algún modo le dio la razón a quienes esperaban una actitud antidemocrática de sectores militares, estuvo ligada a una cuestión muy específica, de un sector muy específico, de un corte generacional que no representaba la cultura que se había construido en la institución, en las instituciones militares, sobre todo a raíz del gran fiasco que significó para los militares su desempeño, no su desempeño, sino el resultado de la guerra y el desempeño de la conducción militar durante la guerra. En otras palabras, una investigación posterior, con mucho respaldo de Canadá, alrededor del año 90, que también fue muy extensa y estaba involucrado Katterberg, con quien hicimos una encuesta de opinión, además, para ver las percepciones de la sociedad. Hicimos no encuestas, sino entrevistas cualitativas, entre ellos el ex ministro en ese momento, y personas como Rosendo, para saber la opinión de los líderes. Todo indicaba un alto grado de confianza en el comportamiento de las Fuerzas Armadas en términos institucionales. La crisis de 2001, 2002, puso a prueba eso, en una situación altamente crítica, y mostró que la convicción institucional, democrática, de lealtad y de respeto a las normas, a la Constitución y a las instituciones de nuestro país era absoluta. Y yo entrevisté independientemente a cada uno de los jefes de Estado Mayor en un momento de aguda crisis en el mes de febrero. Y era
tan claro, digamos, el nivel de compromiso con la institucionalidad. Entonces, lo que quiero marcar es que eso no ha cambiado. En algún modo lo han dicho, sobre todo Fabián, creo que es el que más destacó esto e hizo referencia a un estudio reciente, digamos, de investigadores norteamericanos. Por lo tanto, mi observación sobre los dos análisis, que me parecen muy buenos, es que las situaciones de crisis y de ingobernabilidad son altamente probables. La intervención del Estado es inevitable. La demanda de seguridad va a ser, ya es, creciente. Nada de eso indica, dadas las otras condiciones, que son la cultura interna, que es fundamental, y creo que sigue siendo estrictamente, sólidamente institucional, profesionalista y democrática, más el segundo factor que no mencioné, pero que ha estado presente en toda situación en que las Fuerzas Armadas hayan intervenido en la política, que es un aliado civil, un actor político civil. Y acá no hay ninguna de las dos cosas, ni dudas acerca de la institucionalidad democrática interna, de la cultura militar, ni alianzas políticas, salvo esto que mencionó al final Fabián, que es una posibilidad, pero que no le veo mucha... Es decir, es posible que haya un intento, pero no le veo ninguna viabilidad, digamos, a ese operativo de Orrego 2, en absoluto. Entonces, lo que yo diría es que es todo cierto, salvo que no hay en el caso de la Argentina, creo que es distinto de las demás situaciones, una vinculación entre ese aumento de la demanda de seguridad, ese aumento del protagonismo, del empleo de las Fuerzas Armadas, con un incremento de la autonomía institucional con fines políticos. No veo que haya esa causalidad potencialmente, ni mucho menos indicaciones de que exista como percepción en sectores militares. En otras palabras, o digamos muy sintéticamente, creo que los análisis son excelentes en cuanto a señalar la tendencia de lo que va a ocurrir en la calle, en las cuentas fiscales, en los niveles de gobernabilidad. La conclusión o la inferencia de que eso implica mayor protagonismo y empleo, sobre todo de las instituciones de seguridad y de las instituciones de la defensa, pero que no implica ningún riesgo de, digamos, incursión política o desarrollo de inclinaciones políticas por parte de las Fuerzas Armadas argentinas. Creo que eso es una cuestión particular de nuestro país, por su propia experiencia, por su propia cultura, por su propia situación, y por la forma en que concluyó, digamos, el último gobierno militar, y es distinto de lo que son las realidades de Chile, Colombia, Brasil, que creo que son los países con los cuales más nos hemos comparado. Pido disculpas que me extendí un poco en el comentario. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Ahora vamos a darle la palabra a Miguel Arancibia. Buenas tardes. La verdad que muy interesante, muy lindo los dos comentarios. A mí me quedó, no sé si tengo estoy razonando bien, pero yo las Fuerzas Armadas en Latinoamérica no las veo a todos iguales. En Venezuela, yo lo que veo en las Fuerzas Armadas es que Hugo Chávez las asoció al narcotráfico y de ahí consiguió el alineamiento incondicional que tienen con Maduro, ya que cualquier cambio de mando mandaría a todo el generalato preso. Por otro lado, he visto en el caso de Chile, cuando Piñera estaba cercado por los movimientos de gente joven que andaba rompiendo todo en Santiago de Chile, él llamó a la Fuerza Armada a una guerra y he visto que el jefe, uno de los generales, lo desautoriza, le dijo que no, que él no veía ninguna guerra y que las Fuerzas Armadas no estaban para intervenir.
Por otro lado, cuando Evo Morales le pidió en Bolivia opinión a las Fuerzas Armadas no quisieron intervenir en el conflicto. Es más, constitucionalmente figura en el Estatuto de las Fuerzas Armadas de Bolivia la posibilidad del presidente de hacer una consulta, y los generales que él había nombrado, los coroneles que él había nombrado, le recomendaron dejar el gobierno, no se pusieron al lado de él. Y en el caso de Argentina, sí, yo percibo exactamente lo mismo, que el etos de las Fuerzas Armadas no está partido, pero sí lo que veo es que no hay vocación política. No hay vocación política. O sea, yo las Fuerzas Armadas las veo tan alejadas de la política y tan ensimismadas en los problemas que tienen las mismas fuerzas, que yo no veo como cuando yo era joven las Fuerzas Armadas participando en política, dando opinión política. Es más, yo creo que ellos saben, y después de la experiencia que han tenido, meterse en política es muy complicado cuando se es militar. ¿Por qué? Porque no manejan los mismos códigos, las mismas reglas. Yo no sé si yo en Argentina no lo veo, no veo tampoco, ¿cómo le podría explicar? Que vaya a tener un alineamiento con este gobierno en forma incondicional como Venezuela, empezando porque no está en la voluntad de ellos, y por otro lado este gobierno no tiene dinero para eso. Y no lo veo tampoco metiéndose en el narcotráfico como en Venezuela. No tiene ruta para Estados Unidos. No sé si estoy equivocado, quisiera saber si el razonamiento es bueno. Muchas gracias. Bueno, sigamos con los comentarios, pero tratemos de acortarlos, ¿no es cierto?, para tener tiempo. Doctores, Javier Calamante, que no tiene micrófono, me preguntó que me dijo que les preguntara qué piensan de la llegada de los médicos cubanos como agentes infiltrados. ¿Otra pregunta, otro comentario? Carlos D'Agostino. Sí, en parte mi primera pregunta estaría destinada a Sergio Beristain, completando lo que decía Miguel Arancibia. Faltaría analizar cuando asume Martín Vizcarra, disuelve el Congreso, perdón, Martín Vizcarra, lo hace acompañado de militares. Es decir, hay un escenario previo con coronavirus donde las Fuerzas Armadas, por ejemplo, puntualizó muy bien acá Arancibia, gobiernan en Venezuela y en Nicaragua, ¿no? Puntualizó el hecho de Bolivia también. Y la tema de la protesta de los países, digamos, como Chile, etc. Es decir, evidentemente, las Fuerzas Armadas, en mayor o menor medida, son un actor político relevante. Es decir, ¿qué valoración te merece eso a vos, Sergio? Y con respecto a Fabián Calle, Fabián, muy bien, vos puntualizaste algunos hechos en Brasil que se agudizan día a día. Si tenemos en cuenta que el día domingo se realizó una movilización al Plan Alto por militantes de Bolsonaro, donde victoriaban o proponían el acta institucional número 5 del año 68 del proceso militar brasilero, y además el día lunes el amigo Bolsonaro lo recibió nada más ni nada menos que a Rodríguez de Moura, es decir, al famoso Mayor Curió, autor de algunas matanzas célebres en Brasil. Es decir, la presencia, vos lo puntualizaste muy bien, de 100 y pico de militares en grados distintos, inclusive en carteras claves de los 22 ministerios, 9 son militares, ¿no? Todo eso, si bien el ministro de Defensa ha dicho que ellos defienden la democracia, la Constitución, la división de poderes, Rogeria, la mujer de Bolsonaro, también ha opinado, dice que nosotros defendemos la democracia. Mi pregunta concreta, Fabián, es: ¿a dónde apunta Bolsonaro? ¿A dónde va Bolsonaro? ¿Qué quiere Bolsonaro como situación y término de todo esto? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario?
Bueno, entonces, 5 minutos a Sergio, 5 minutos a Fabián para, ¿no es cierto?, hacer un comentario final. Bueno, obviamente Sergio. agradezco muchísimo otra vez, Rosendo. Agradezco muchas gracias por los comentarios, muchas gracias una vez más por organizar este evento muy rico. Tengo un montón de notas aquí. La verdad que coincido, les cuento la hipótesis que tengo, que no la explicité porque es muy preliminar, ¿no? Pero yo justamente tengo como hipótesis que si en Argentina se da una crisis de gobernabilidad, si tenemos una situación de vacío de poder, precisamente las Fuerzas Armadas no van a intervenir. Y esto puede incluso precipitar una crisis aún mayor. Es decir, ante la ausencia de un factor de contención de la crisis, por las cosas que marcó muy bien, obviamente, Andrés, por una cultura institucional, por respeto a la democracia, por no querer participar en política, por tener una postura, digamos, acorde, obviamente, a la Constitución, por todo lo avanzado en todos estos años de transición a la democracia. En el caso de una crisis severa, es probable que las Fuerzas Armadas sean renuentes a participar. Y esto tal vez sea consistente con sus valores, pero puede precipitar una crisis aún mayor desde el punto de vista político, por la ausencia de algún factor de contención, algún buffer o alguna mediación o alguna intermediación entre regímenes, ¿no? Entonces, cuidado, porque algo que tiene un lado muy positivo también puede tener una connotación curiosamente negativa, agregándole vertiginosidad a una eventual crisis. Es una hipótesis, pero justamente lo que uno ve en situaciones como, por ejemplo, Brasil, ante una crisis de gobernabilidad importante, con una transición tan singular como fue el gobierno del presidente Temer, ante una cuestión de legitimidad también por la forma en la que fue destituida Dilma. Bueno, ahí aparece la Fuerza Armada como corrigiendo estos desvíos del sistema político, también la situación terminal por los escándalos de corrupción que tenía el aparato estatal como protagonista. Recordemos que Lavallato, en definitiva, surge del manejo discrecional de los recursos de los jubilados, del BNDES. Lo mismo, justamente, yendo al comentario sobre Perú, sobre Bolivia, de Arancibia, coincido plenamente, ¿no? Ahí las Fuerzas Armadas respaldan al poder político corrigiendo la situación de desvío institucional, ¿no? A diferencia de lo que uno, por supuesto, vio en Nicaragua o en Venezuela, donde las Fuerzas Armadas son parte del problema, uno veía que acá aparecían como parte de la solución, ¿no? Como en el modelo tradicional de Guillermo O'Donnell, cuando había vacío de poder o desvíos desde el punto de vista populista autoritario, venían las Fuerzas Armadas a corregir, ¿no? Hasta el golpe del 66. Bueno, yo veía que faltaba ese factor de corrección a un sistema político que podía eventualmente carecer de estos frenos, ¿no? De estos contrapesos internos. Y la verdad que no tengo conocimiento respecto de la cuestión de los médicos cubanos, la verdad que intenté averiguar de múltiples maneras. Yo creo que esto, como casi todo lo que ocurre en la Argentina, es difícil implementarlo, ¿no? Y este es un gobierno que tiene dificultades enormes en la implementación, y vi una reacción corporativa muy significativa de la comunidad, digamos, de los médicos, por cuestiones regulatorias. No sé si puede tener esto impacto o no, pero la verdad que no tengo información como para poder contestar ese interrogante. Agradezco muchísimo los comentarios, la verdad que son sumamente útiles. Fabián. Bueno, gracias Rosendo, gracias Sergio. Un poquito un mix de todas las preguntas en alguna respuesta. Primero, coincido totalmente con Andrés. Fui testigo en el 2001-2002 de la postura absolutamente institucional de las Fuerzas Armadas Argentinas. De hecho, he hablado alguna vez con algún excomandante de la Fuerza Armada diciéndole por qué no aprovecharon esa crisis para obtener un poco más de posicionamiento a futuro, más precisamente con Brinsoni. Y cuando uno hablaba con los mandos militares argentinos, tenían un respeto, una estructura mental institucional que uno no hallaba en muchos sectores sociales políticos de la Argentina, digamos, ¿no? Como siempre le digo a mis alumnos, desde 1990 en adelante, los únicos golpistas en la Argentina son los civiles, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces coincido plenamente, y me hace acordar una frase de Reagan, ¿no?
un exfuncionario de Reagan hace muchos años me decía que cuando él gana la reelección en el 85, se empieza a producir la perestroika, Gorbachev tira la toalla blanca, pide una reunión, y los sectores de halcones le pedían a Reagan que no lo hiciese, que le siguiese pegando en el piso al cadáver moribundo de la Unión Soviética. Y Reagan le dice, miren, durante los últimos 40 años, la amenaza soviética era su fuerza y su poder. Hoy la amenaza soviética es la debilidad. No podemos permitir un caos en las fuerzas en la Unión Soviética. Eso motivó que se fueran los halcones del gobierno, el segundo mandato. Muchos neocons fueron echados o se fueron del gobierno de Reagan, el segundo Reagan. Creo, volviendo a lo de Sergio, a la hipótesis de Sergio, es que efectivamente el problema de la Argentina, lo que nosotros consideramos un mérito de tener a las Fuerzas Armadas fuera del circuito político, la no intervención, creo que en cierta medida vamos a la -1, digamos. Tenemos el problema que tenemos a Fuerzas Armadas por debajo del rol normal que tendrían que tener en muchos países, en el sentido de no ser un factor de estabilidad en caso de crisis. No es una crítica, es un dato que las Fuerzas Armadas, como dice Sergio, en caso de una crisis sistémica amplia, no tenga o no quiera tener la capacidad de la Fuerza Armada brasilera, de la Fuerza Armada peruana o de la Fuerza Armada chilena. Algunos lo verán que eso es bueno, otros verán que eso es malo. Entonces hay un vacío en ese sentido, de esas ramas o esos brazos que tiene el Leviatán en todos los países, que en el caso argentino no, por razones históricas, culturales, lo que sea. Y al mismo tiempo un poder político que vive con la ensoñación que controla la calle, y los que hemos estado en varios gobiernos, sabemos que cada vez los factores tradicionales de control de la calle que los partidos políticos creen controlar no la controlan. Recuerdo hablar con dirigentes peronistas a fin del 2001, aterrorizados porque se había salido de madre los saqueos, ¿no? Algo que supuestamente era manejado a control remoto, para fin de diciembre sentían ellos que se lo llevaban puestos. O la rebelión policial durante el gobierno de Scioli, ¿no? Que salió de madre, terminaron con muertos. Esta idea del poder político que controla, pero en el fondo no controla, y a su vez un país que no tiene esas instituciones que dentro de la ley y de la democracia, de países normales y occidentales, logran un factor moderador. Creo que esto es un signo de atención y de alarma para la Argentina, con el agregado que parte de esta coalición gobernante, especialmente el kirchnerismo, ha hecho culto de la anomia, ¿no? Siempre, la vez pasada cuando se hablaba, amigos míos del kirchnerismo me hablaban del rol de las Fuerzas Armadas en la pandemia, yo les mandaba el video del acto del 25 de mayo con la murga uruguaya, ¿no? Donde exaltaba a los delincuentes, al delito, ¿no? El kirchnerismo ha hecho un culto de la marginalidad, un culto de la contestación a las instituciones establecidas, a Fuerzas Armadas, seguridad, etc. Por lo tanto, digamos, desde adentro del mismo gobierno hay un sector que parece que se tirara tiros en los pies, ¿no? No que fortaleciera los instrumentos estatales. La liberación masiva de presos es un ejemplo reciente, pero me parece que hay factores donde la no existencia de Fuerzas Armadas con capacidades dentro de las leyes y de las instituciones, como en otros países, es una debilidad. Bueno, Fabián, muchas gracias. Para mí ha sido una reunión muy interesante que se ha podido realizar con lo que diríamos total libertad académica. Mi conclusión, hace más o menos un cuarto de siglo, cuando tuve mi primera conversación con Sergio Berenstein, él me planteó un término, estatalidad. Y él vinculaba en ese momento, es decir, el debilitamiento del Estado que había tenido lugar, además con todo el proceso de privatizaciones, y que esto tenía que ver, ¿no es cierto?, con el tema militar. Y el debilitamiento militar implicaba un debilitamiento de la estatalidad, que establecía un nexo entre ambas cuestiones. Incorporo esto porque ante todo las Fuerzas Armadas son un área central del Estado.
Y viene una etapa en el mundo, mi opinión, donde los estados vuelven a tener el protagonismo que parecía que habían perdido. Y esto, en mi opinión, es claramente una tendencia a largo plazo. Entonces, el rol de las Fuerzas Armadas, primero, tenemos que ubicarlas en un contexto donde los estados a los cuales ellas pertenecen van a tener más roles en todo el mundo. En este contexto, yo creo que acá el punto es, a diferencia de otras épocas, es que en todo el mundo y en nuestra región en particular, los estados cada vez le piden más roles a las Fuerzas Armadas. No son las Fuerzas Armadas pidiendo más roles, son los estados requiriendo, ¿no es cierto?, más roles a las Fuerzas Armadas. Tercero, cada país es una situación diferente. Y acá no tenemos que generalizar. Que los estados les piden, ¿no es cierto?, más roles, esto es así, y esto es el fenómeno general. Pero en cada país, como acá se ha señalado, la situación es diferente. Bajando a la Argentina, 2 o 3 comentarios. Primero, el institucional. Las Fuerzas Armadas en la Argentina están subordinadas al poder civil por experiencia y por convicción. Por experiencia y por convicción. No es solamente una historia y una experiencia que dice que hay que estar subordinado. En mi opinión, hay una convicción en esa subordinación. Y hay un hecho en esto que yo diría que es simbólico, pero no lo es, que es el juramento a la Constitución antes de asumir un cargo con responsabilidad de mando. Esto no es un acto puramente simbólico formal. Esto tiene que ver con una convicción que refuerza su subordinación, ¿no es cierto?, militar al poder civil. En la coyuntura yo coincido con varias de las cosas que han señalado los expositores respecto a que se inicia una etapa donde aparece una oportunidad. Si yo tomo nuestro caso, yo digo, esta idea, más estatalidad, un Estado que reclama más roles, bueno, si yo tomo los últimos días, ¿no es cierto?, y me encuentro, está bien, lo hemos visto, las Fuerzas Armadas desplegadas para apoyar en la pandemia, en sanidad, alimentación, transporte, etc. He visto un hecho bastante relevante, ¿no es cierto? He visto buques de la Armada participando, ¿no es cierto?, en la captura de 2 pesqueros, ¿no es cierto?, en 2 pesqueros que pescaban ilegalmente en aguas argentinas. He visto el tercer Hércules, ¿no es cierto?, repotenciado, modernizado en la fábrica militar de aviones, saliendo el día de ayer. He visto otro vuelo a Guayaquil, ¿no es cierto?, de la Fuerza Aérea. Es decir, esta idea de un Estado requiriendo más roles a la Fuerza Armada, me parece que la vemos, ¿no es cierto?, en lo cotidiano. Y por último, yo diría que esto es algo que ha pasado, ¿no es cierto?, desapercibido, pero para mí tiene su relevancia. El lunes de la semana pasada, el ministro de Defensa, ¿no es cierto?, Agustín Rossi, tuvo una conferencia o una teleconferencia con los diputados de la Comisión de Diputados y Senadores, bueno, senadores de la Comisión de Defensa. Y en esa exposición, bueno, se plantearon algunos datos que para mí son relevantes y que han pasado desapercibidos. Primero, la colaboración con Estados Unidos en esta gestión en cuanto a recibir donaciones, ¿no es cierto?, del Pentágono, de distintos tipos para asistencia con motivo de la pandemia. Inclusive él relató, ¿no es cierto?, su conversación con el, ¿no es cierto?, con el subsecretario adjunto para América Latina del Pentágono para la articulación de todo esto. Es decir, hay dentro de este caso. Y segundo, mencionó también la constitución con Brasil, ¿no es cierto?, de lo que llamó el 2 más 2. Los 2 secretarios de Asuntos Internacionales, los 2 ministerios de Defensa y los 2 jefes de Estado Mayor conjunto en un grupo de trabajo, ¿no es cierto?, con Brasil. Estos pueden parecer, ¿no es cierto?, hechos menores, para mí no lo son tanto. Esto nos está mostrando también que hay una articulación entre política de defensa y política exterior. Y que en algunos casos, ¿no es cierto?, el área de defensa es un instrumento, una herramienta del Estado para hacer determinadas políticas que en otras áreas, ¿no es cierto?, no la puede hacer. Conclusión, creo que esto es, ¿no es cierto?, es una conversación que ha sido muy interesante, muy franca,
muy rica, que ha permitido pensar, ¿no es cierto?, temas, hablarlo con franqueza, no va a ser la última, y si yo tengo que sacar una conclusión de todo esto, y mi opinión es, ¿no es cierto?, subordinación de las Fuerzas Armadas institucional para mí es total y va a seguir siendo. Pero vamos a tener un Estado, como en todo el mundo y en la región, que le va a ir demandando, ¿no es cierto?, dentro de esa subordinación, más roles a las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por estar y haber participado. Hasta pronto. Gracias. No, hasta luego. Gracias, Javier, por haberte sumado. Gracias, Jorge. Gracias. No te había saludado antes. Busaca, gracias. Carlos, gracias por estar. No te había saludado antes. Zarzale, Carlos, embajador, muchas gracias por sumarte. No te había saludado de que viniste de Londres. Gracias por estar. Hasta luego, Rosendo. Muchas gracias, muy bueno. Hasta luego, hasta pronto. Sosa Bari, gracias por haberse sumado, muy amable. Sánchez Mariña, lo mismo. Todo lo que estoy viendo acá. Muchas gracias. Agostino, gracias por acompañarnos. Jaunarena, muchas gracias por sumarte y haber estado a disposición para ayudar. Muy interesante, Rosendo, muy bueno, muy bueno. No, muy bueno vos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Acá, Armanelli, muchas gracias por estar, ¿eh? Muchas gracias. Muy buena la iniciativa, Rosendo, Fabián, Berestein, muy buena la iniciativa, que se repita. Bueno, no, gracias a usted. Que se repita, que se repita. Que se repita. Cisnero, gracias por sumarse. ¿Vos estás como participante o gracias, doctor. Yo no me video porque mi mamá... ¿Te vos aparecer en el video? Quiero ser modelito. ¿Cuántos son? No, hoy había 800. Una gran. Pero acá